parte. Bueno, ahora sí, lo que les iba a comentar es que, bueno, los comentarios que vi en Telegram y eso se ve, digo, yo sé que la tarea está larga, más que complicada, está muy larga por todos los términos que tienen los términos, la función no homogénea. Entonces, lo que hice ahorita fue modificar la fecha de entrega a el próximo 13. El problema con esto, digo, yo espero que la mayoría pueda tenerlo antes y terminarlo, si ustedes ser posible hoy o en la semana. Porque también el día de hoy publico la última tarea, ya ahora sí prometo que sea la última tarea. Es una tarea muy cortita, ahorita ya en unos minutos la podrán ver, pero esa sí es inamovible porque necesito que los ayudantes se apliquen y tengan calificaciones pues lo antes posible, ¿no? Entonces de momento va a quedar las dos tareas, la 7 y la 8 para el día 13, pensando que ya terminan las 7 y la 8 van a ver muy rápida y muy, no está tan difícil, ¿no? Bueno, la otra tampoco es difícil, pero está muy, muy larga. Y mi idea sería que, por ejemplo, bueno, el 13 entregan la última tarea o las últimas tareas y como les había comentado, que igual después lo vuelvo a comentar, si ustedes no tienen ningún problema, me gustaría que diéramos clase el 13, 15 y 17, ¿no? Ya para terminar. Esta semana, ya había comentado, termino la transformada de Laplace y a lo mejor alcanzo a empezar sistemas de ecuaciones. Pero si no alcanzo, bueno, obviamente no voy a acabar sistemas de ecuaciones, entonces quisiera ver la siguiente semana que nos veamos, termino sistemas de ecuaciones, por lo menos un poquito que veamos de pasadita, al menos, como les decía, de la función de Robin, de ecuaciones parciales, pero eso ya no tendré evaluación, ya no sería, no tendría tarea ni nada más. Sería para los que, bueno, los que puedan entrar, los que quieran entrar, pues si no tienen problema con final de semestre y todo eso, pues a ver si nos podemos ver aquí la siguiente semana, ¿no? Oficialmente esta es, oficial es la última semana del semestre, ¿no? Entonces, eso es lo último que se evaluaría, ¿no? Y les digo, entonces yo espero que los ayudantes entre el 13, digamos, entre el 13 y el 17 tengan calificaciones de todas las tareas que usamos, que vimos. Y ya esa última semana, o la segunda semana de exámenes, o sea, del 20 al 24, que pudiéramos sacar los pendientes, ¿no? Como les decía, a lo mejor una participación, bueno, una entrada en la wiki o algún problema que expongan para subir o para alguna tarea que entregaron tarde que se las consideremos, ¿no? Pero que no sea básicamente gratis, ¿no? Porque, bueno, por consideración a los que la subieron a tiempo, ¿no? Entonces, esa semana la dejaría para eso, la segunda de examen. Y en caso, espero que no haya muchos, pero en caso de que alguien quisiera un examen final, pues podríamos verlo la última semana de junio, ¿no? Pensando en que no son muchos, ya podríamos organizarnos para ver cómo lo podríamos hacer, ¿no? Pero bueno, eso nada más será como los avisos. Entonces, bien, si no hay pues dudas de estos últimos días, bueno, evaluaciones y todo eso, déjame ya empiezo a compartir pantalla. Y terminamos este problema que les decía. En realidad ya está prácticamente terminado, nada más para tenerlo, ¿no? Bueno, ya, ahora sí tengo todo. Entonces, como habíamos visto la vez pasada, ya resolvimos, resolvimos la ecuación homogénea de esta ecuación diferencial de tercer orden y vimos que las soluciones eran e a la t, t por e a la t porque tenía ahí una raíz repetida y e a la menos t, ¿no? Con eso entonces podíamos plantear el Gaussiano y el Gaussiano del sistema entonces nos había quedado 4e a la t. Nos había hecho falta resolver los otros Gaussianos y entonces nos quedaban estos planteados, ¿no? Ya los habíamos visto. Y entonces, como les decía, nos podemos fijar o podemos utilizar como pivote estas entradas y se simplifica mucho el trabajo, ¿no? Porque todos los demás son cero. Entonces, por ejemplo, aquí nada más tenemos que resolver este sistema de 2 por 2, que por ejemplo, aquí el primera entrada me quedaría te a la t multiplicando a menos e a la menos t, e a la t con e a la menos t se me va y nada más me va a quedar menos t, ¿no? Menos t menos por ¿no? Entonces ahora me quedaría menos
t más 1. Y ya los exponentes se vuelven a ir. Entonces aquí me va a quedar menos 2t menos 1, ¿no? Sería el gaussiano. Lo mismo hacemos con este. Nada más que este, como me estoy fijando en este 1 de aquí, entonces me quedaría un menos, al hacer los cofactores, me quedaría un menos explícito aquí. Y me quedaría entonces e a la t por menos e a la menos t me va a quedar menos 1. Menos e a la menos t por e a la t me va a quedar otro menos 1. Y esto entonces me queda un 2 positivo, ¿no? Hay cualquier cosa que no se quede claro de dónde salió el 2 o lo que sea, ahí me dice, ¿no? Ya para terminar, aquí nos pivoteamos también, y entonces me va a quedar e a la t, bueno, me va a quedar t más 1 por e a la 2t menos t e a la 2t. Y esto es igual. Esta t se me va con esta t y nada más me va a quedar entonces e a la 2t. Ya está, ¿no? Sería todo lo que le falta. Y entonces ahora sí, ya sabemos que esto nos está dando las u's que necesitamos, bueno, las u primas, ¿no? U1 prima, U2 prima y U3 prima. Eso debe multiplicar a las funciones que ya, a las soluciones que ya conocía, ¿no? Entonces la solución final me quedaría y t igual a la primera solución que corresponde al Gaussiano 1, que está multiplicando a esto, sería esta de acá, ¿no? Me quedaría e a la t, que multiplica a la integral. De forma general la podemos poner de t0 a t. Y como tenemos ¿cómo se llama? Variables mudas, entonces podemos cambiar la letra, ¿no? Como le habíamos ya puesto. Entonces me quedaría g de s, que es la que no conozco explícitamente cuánto vale, que multiplica a menos 2s menos 1 entre 4e a la s de s. Más la siguiente solución, que sería entonces t a la t, que multiplica a la integral de t0 a t, g de s, por 2, ¿no? Entre 4 a la s de s. Y finalmente más a la menos t por la integral de t0 a t, g de s, por e a la 2s, entre 4 a la s de s. Ya está, digo, podría yo intentar aquí asociar, nada más con, en todos los términos tengo el 4e a la s, tengo la g a la s, entonces como es un operador lineal lo podría intentar factorizar y que todo me quede en un solo término, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí para no tardarnos mucho más a andar ahí buscándole, porque no se puede hacer mucho, más porque no conocemos g a la s, ¿no? Entonces mejor nos vamos a resolver un problema donde sí llegamos a la solución, bien clara, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo único que nos había hecho falta, entonces, pues no hay mucho problema para este método de variación de parámetros, ¿no? Como ya habíamos comentado y que lo comentamos desde las ecuaciones de segundo orden, el problema es tener una g a la s que podamos integrar, ¿no? Ese sería como el mayor complicación que tiene esta metodología, considerando que ya hicimos todo el álgebra y ya sabemos que podemos utilizar los gaussianos para plantear la solución, ¿no? Entonces, ya por último, vamos a ver este problema. Que y' otra vez menos y' igual a t, ¿no? Vamos a resolver esta ecuación, ¿no? Entonces, usando de parámetros, primero las soluciones
Es decir, buscamos el conjunto fundamental, ¿no? Aquí, le digo, sin hacer mucho más tardado esto, tenemos que esto lo puedo ver como R cúbica, pues tenemos la tercera derivada ahí, menos R, y ese es igual a T, ¿no? Bueno, y ese es igual a 0, perdón, estamos resolviendo la homogénea. Esto implica que R por R cuadrada menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, R es igual más menos 1, ¿no? Y para irnos rápido, ¿no? Y entonces, otra vez, esto implica que las soluciones va a ser, bueno, Y es igual a, como tengo R igual a 0, entonces tendría una constante nada más como solución. Vamos a llamarle C1 más C2 por E a la R. Perdón, a la T, ¿no? Yo ya estoy evaluando un T. A la T más C3 por E a la menos T, ¿no? Este sería mi conjunto fundamental, ¿no? Entonces, calculando el Gaussiano, de Y1, Y2 y Y3 es igual, aquí lo voy a poner en chiquito. Entonces me va a quedar, aquí me quedaría 1, pues es el coeficiente que está multiplicando a la constante, E a la T y E a la menos T. Entonces me queda 0 y 0, E a la T, E a la T, aquí me va a quedar menos E a la menos T, y aquí me va a quedar E a la menos T. Y ya, ¿no? Entonces aquí se ve que me puedo pivotear en el primer uno, entonces ya me va a quedar esto por esto, menos esto. Entonces, pues creo que no hay problema si pongo nada más el 1, ¿no? Este por esto me va a quedar 1 menos, de hecho sería 2, ¿no? Menos 1 sería 2. Está la Gaussiano, ¿no? Para los otros, nos quedaría W1, ya sabemos que es función de las 10, entonces ya no se lo voy a poner explícito, entonces nada más voy a poner que esto es igual a, en este caso me quedaría 0, 0, 1, que ya estoy sustituyendo los valores de la solución, me quedaría lo mismo, ¿no? E a la T, E a la menos T, E a la T, menos E a la menos T, E a la T y E a la menos T. Entonces, igual, ¿no? Me fijo en este valor, que sería la tercera fila y el primer columna, entonces es par. Entonces esto me queda positivo y nada más me queda esto por esto menos esto por esto, que me vuelve a dar déjenme ver, menos, me queda negativo, ¿no? Entonces aquí me queda un menos 2, W2, esta la dejamos ahora sí, 1, 0, 0, ahora me va a quedar 0, 1, perdón, 0, 0, 0, 1, y la última, E a la menos T, menos E a la menos T, y E a la menos T. Y esto es igual, entonces, pues aquí me puedo pescar en cualquiera, ¿no? Si me pesco en la primera, sería esto por este menos el 0, ¿no? Entonces, me quedaría, esperen, no, si me fijo en, no me fijo, esta no me conviene, ¿verdad? Me queda, ¿sí?
Sí, ¿verdad? Sí lo... ¿Está bien? Ah, perdón, es que sí, ya vi dónde. Era este por este menos este por este, ¿no? Entonces, este me queda positivo. E a la menos t. Y ya el último, voy a poner por acá que no me estorbe ese. Me va a quedar 1, 0, 0, e a la t, e a la t, e a la t, y 0, 0, 1. Entonces, igual me fijo en esta. Me va a quedar nada más e a la t, ¿no? E a la t. Esta ya tenemos los tres rosquianos y entonces, por lo tanto, y de t es igual a... sería con la solución, ¿no? Pero aquí la primera solución, pues es el 1, que está aquí, multiplicando a esta de acá. Entonces no hay nada, ¿no? Entonces me va a quedar t de t0 a t de, de g de s, bueno, g de t, que en este caso, por ser variable muda, le puedo poner s, que multiplica a el gaussiano 1, ¿no? Que me queda menos 2. Entre el gaussiano del sistema, que me va a quedar 2 de s. Más, ahora sí, la segunda solución, que sí es diferente, bueno, que sí la puedo ver, quedaría e a la t, por la integral de t0 a t, de s, por el gaussiano de 2, que es e a la menos s, entre 2 de s, más la última, e a la menos t, por la integral de t0 a t, de, otra vez, s, por el gaussiano e a la s, entre 2 de s, ¿no? Entonces, bien. Este de aquí se me va el 2 con con el 2. Entonces nada más me va a quedar menos s. Entonces me va a quedar esto y evaluado. Podemos hacerlo de 0 a t, ¿no? Por el caso más sencillo. Esta es una constante donde estoy fijando yo. Vamos a hacerlo de 0 a t, ¿no? Entonces al evaluar la integral primera, me va a quedar menos t cuadrada sobre 2, ¿no? No hay mucho problema. Más, ahora tendríamos que hacer la integral de esta de aquí, ¿no? Esta integral, pues se ve que tendría que poner s por e a la s, o sea, es una por partes, y le evaluamos, ¿no? 0 a t. Déjenme lo pongo aquí, como les digo, para que no ocupe mucho más tiempo. Son 20 minutos. Entonces, nada más chequenlo, la integral, menos t menos 1, entre 2, y de la última, me va a quedar t más 1, entre 2, ¿no? Entonces, de hacer estas operaciones, se ve que se va. Entonces, nada más me va a quedar menos t cuadrada sobre 2. Y este me queda... No, este de aquí era un menos. Menos, ¿no? Digo, háganlo con calma nada más para que vean estos valores, nada más es hacer las integrales, pero para no perder el tiempo con las, por partes, integración por partes. Esto me queda menos 1. Esto es lo que quería comentar ahorita. Y se fijan, entonces, esta va a ser mi solución no homogénea. Entonces yo tendría la solución ya final, y de t, se igual a C1 más C2e a la t, más C3e a la menos t, menos t cuadrada sobre 2. Y esta de aquí no la considero, el menos 1, porque yo ya sabía que la constante era solución, está incorporada en todas estas que tengo aquí, ¿no? Todas ellas la incluyen, ¿no? Entonces, directamente, esta sería la solución de esa ecuación. Entonces, aquí así es como se tendrían que resolver, ¿no? Nada más hacer los gaussianos, si se fijan, realmente no hay ninguna complejidad, nada más en este caso lo más difícil sería hacer integración por partes y ya, ¿no? Sería todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que no hay mucho problema.
para resolver estas ecuaciones. Digo, nada más dependerá del valor de G. Este estaba sencillo. Pero bueno, sí quería terminarlo para que tuviéramos un problema completamente resuelto por variación de parámetros, ¿no? Si no hay dudas de, bueno, los problemas, cómo los resolví ahorita, entonces ya me iría a resolver, bueno, a empezar a definir la transformada de Laplace. Que de entrada lo que quisiera hacer un repaso muy, muy rápido y unos ejemplos que de todos modos vamos a ocupar para empezar a trabajar con la transformada. Nada más retomar las integrales impropias, ¿no? Las integrales impropias, bueno, si no hay dudas, déjenme entonces, escribo aquí transformada de Laplace. Entonces, bueno, como les decía, aquí, bueno, la transformada esta que vamos a ocupar es un ejemplo de una integral impropia. Como recordaremos, las integrales impropias las podemos definir como la integral desde un valor cualquiera, no importa, a hasta infinito de f de t de t. Y para evaluar este tipo de integral, lo que decía, bueno, yo podría hacerlo a un valor a y luego ver cómo sería el límite de ese valor, ¿no? Entonces, se resuelven estas como el límite cuando a mayúscula tiende a infinito de la integral de desde a hasta a de f de t, ¿no? Eso es realmente con a positivo. Y lo podemos hacer también para el otro lado, pero ahorita déjenme quedo nada más con hacia la parte positiva, que es lo que vamos a estar ocupando, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, una de las clásicas que se hacen, obtener la f de t igual a e a la c por t, ¿no? Aquí me interesa ver que veamos más que nada el comportamiento para los diferentes valores de c. Entonces, tomando, bueno, se ve que en este caso f de t es mayor igual que cero, ¿no? O sea, siempre va a ser positiva por el comportamiento del exponencial, ¿no? Entonces, la integral de 0 a infinito de e a la c por t de t es igual al límite cuando a tiende a infinito de la integral de 0 hasta a de e a la c t de t, ¿no? Entonces, resolviendo esta integral, se ve que, bueno, puedo hacer una sustitución, u igual a c por t, y entonces me va a quedar ahí una c dividiendo, ¿no? Entonces, esto me va a quedar el límite cuando a tiende a infinito de e a la c por t entre c evaluado de 0 a, ¿no? Entonces, esto es igual al límite cuando a tiende a infinito de, bueno, lo ponemos, bueno, no, ya de una vez lo podemos ir factorizando. 1 entre c, que multiplica a e a la c por a menos 1, ¿no? Ya lo puedo dejar así. Menos 1, ¿no? Entonces, ahora sí, aplicando el límite, cuando a tiende a infinito, bueno, si cuando a tiende a infinito, entonces aquí va a depender de qué valor tenga c. Entonces, en este caso, si c es menor que 0, la integral existe. Decimos que existe porque entonces es convergente, ¿no? Que es lo que nos va
interesar, ¿no? Lo que queremos ver para este tipo de integrales, para las integrales impropias, es cuando son convergentes y cuando son divergentes, ¿no? Cuando son convergentes, pues ya podemos obtener un valor en particular, ¿no? Entonces, en este caso, la integral existe porque es convergente. Si C es mayor que 0, entonces no existe. Entonces, esa va a ser de las primeras cosas que podamos ver, ¿no? De esta función, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo que también vamos a ocupar más adelante. La integral de f de t igual a t la menos p. Con p distinto de 1. Digo, aquí no me interesa el p igual a 1 de momento, porque si tomamos que p es igual a 1, me va a quedar t a la menos 1, entonces tendría la integral de 1 entre t de t, ¿no? Entonces, esto me va a dar un logaritmo, y ya sabemos que el logaritmo, cuando tiende a infinito, tiende a infinito, ¿no? Es divergente, ¿no? Entonces, por eso no nos preocupemos de valor para t igual a 1, ¿no? Digo, cuando p es igual a 1, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Tomando t mayor que 1, por ejemplo, podemos ver, tenemos, bueno, no, ahorita vemos los casos, ahora que lo pienso, ¿no? Entonces, la integral de 0 a infinito de t a la menos p de t es igual, pues aquí entonces me queda, no, vamos a ponerla para, sí, entonces, más bien, es que estaba viendo, por ejemplo, aquí no podemos tomar el 0, ¿verdad? Cuando tenga en 0, pues tampoco tiene mucho sentido que t a la 0, ¿no? Entonces vamos a tomar cuando sea, sí, mayor que 1 de momento, ¿no? Y ahorita vemos para menor que 1, el intervalo abierto. Entonces aquí la integral la puedo hacer desde 1 hasta infinito de t a la p, ¿no? Entonces esta integral me va a quedar el límite cuando a tienda a infinito de la integral de 1 hasta a de t a la menos p de t, que es igual al límite cuando a tienda a infinito de esto de aquí me quedaría t a la menos p más 1 entre menos p más 1, ¿no? Cuando vale a, entonces, y esto igualado de 1 a, ¿no? Entonces, esto es igual a el límite cuando a tiende a infinito. Cuando, bueno, lo puedo factorizar, lo que tengo acá abajo, 1 entre 1 menos p. Está multiplicando ahora sí. Cuando t es igual a, entonces me va a quedar ahí a la 1 menos p. Y cuando t es igual a 1, pues 1 es cualquier cosa, ¿no? Entonces me queda menos 1, ¿no? Elevado a lo que sea, pues sigue siendo 1, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar esta situación. En este caso, si a tiende a infinito, aquí ya tenemos la integral, ¿no? Si a tiende a infinito, entonces esto de aquí, tenemos que ver cómo está, bueno, cómo se comporta con los diferentes valores de p. Entonces, si a tiende a infinito, entonces a la 1 menos p tiende a 0 si p es mayor que 1, ¿no? Si p es mayor que 1, ¿no? Porque con eso aseguramos que tenga una potencia negativa, ¿no? Si p es mayor que 1. Y si p
es menor que 1, entonces a la 1 menos P tiene infinito. Sí, tiene infinito, ¿no? Entonces, es lo que nos va a interesar, ¿no? Los casos de aquí, ¿no? Entonces, vamos a decir, entonces el caso convergente, es decir, cuando tenga P mayor que 1, voy a tener que a la 1 menos P es igual a 0 y entonces la integral de 1 a infinito de t a la 1 en pp, a 1 a la, de t a la menos p de t, converge a 1 entre p, ¿no? Digo a 1 menos p, para p mayor que 1, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, esta es la que nos va a interesar, ¿no? Que podamos ver cuándo es convergente, ¿no? Me voy a quedar con estos ejemplos, entonces ya tenemos cómo se ve el caso para la exponencial, cuando tiene una constante en, bueno, la misma exponencial, y cuando tenemos t a la menos p, ¿no? Luego lo retomaremos para ver cómo se ven estas transformaciones. Pero antes de pasar a esto, déjenme, me voy para explicar una parte de continuidad. Cuando, bueno, déjenme, hago un paréntesis aquí. Veamos. Por rojos. Pues bueno, antes de seguir con esto, ¿por qué nos interesa revisar esta parte de continuidad por trozos, ¿no? Cuando estemos trabajando ya más adelante con la transformada de Laplace, lo que van a ver ustedes, lo pongo aquí, tengo un sistema. El sistema puede ser cualquier cosa. Yo quiero ver, por ejemplo, le meto una entrada y quiero ver su salida. Algo muy sencillo de explicar sería, por ejemplo, un tambor. Si yo tengo un tambor, déjame ver, a lo mejor sí se me fue el signo menos. Sí, porque esto se me hace, perdón, ahí, bueno, eso que señalé, esto se me hace 0, y entonces sí, hay que considerar este signo menos de aquí. Sí, gracias. Entonces, menos 1 entre p. Sí, sí, gracias. Bueno, puedo poner así. Me lleva. Que es igual a 1 entre p menos 1, ¿no? También sería. P mayor que 1, ¿no? Habíamos dicho p, sí. Sí, gracias. Bueno, como les decía. Entonces, lo que queremos ver, por ejemplo, en algunos casos que es donde se ocupa mucho la transformada de Laplace, es la respuesta de un sistema. Les decía que un ejemplo muy sencillo es un tambor. Si nosotros le pegamos al tambor, ¿cómo sería nuestra interacción con el tambor mismo? Es como un impulso, ¿no? Yo llego y le pego y es como si le metiera, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, un impulso, ¿no? Así lo podía ver. Llegué y le pegué, no le dejé ni la mano, nada más fue. Llego, pego. ¿Y qué es lo que pasa con el sistema? Pasa algo, yo no sé cómo se está comportando, y la salida, el tambor va a ser así. Entonces, es lo que me va a interesar para estudiar los sistemas eléctricos más que nada, los transductores, bueno, los sensores que generalmente se ocupan. Nosotros queremos ver una entrada, le ponemos una entrada y cómo es su salida. Podemos, por ejemplo, esta, como les decía, que es la respuesta al impulso que se le conoce como eso, nada más pongo un impulso rápido y veo cómo está comportando. Podría tener un impulso, a lo mejor por alguna otra razón, de este estilo, una señal cuadrada, una señal triangular, digo, ya llegando por ahí, una señal triangular. Lo que me interesa es cómo voy a tener la salida. Y estas son, les digo, las cosas que más lo ocupan. En ingeniería se ocupa mucho por esto, ¿no? Puedo tener un traductor ultrasónico, por ejemplo, pues es lo mismo, ¿no? Llega mi pulso de presión y se genera una señal eléctrica, ¿no? ¿Cómo es esta señal eléctrica que voy a detectar? Pues tendríamos que ver cómo es la respuesta del sistema.
Si tengo un termómetro cómo funcione, ¿no? Si es por efecto Seebeck, si es por, ahí se me fue el otro nombre que complementa a Seebeck, Peltier, si es por Peltier, por cualquiera de las cosas igual, ¿no? Tengo a lo mejor en ese caso una función de escalón. Venía mi sistema frío y yo le metí de repente la temperatura elevada, ¿no? Entonces podría pensar como un escalón ahí. ¿Cómo reacciona mi sistema? Pues vamos a ver acá cómo va a reaccionar el sistema. Digo, por ejemplo, para el escalón, generalmente lo que ustedes igual han visto que llega así y se empieza a elevar el voltaje, ¿no? Entonces son de las cosas que nos va a gustar o que vamos a querer caracterizar para ver la respuesta que estamos esperando, ¿no? Por ese tipo de cosas, como tenemos este tipo de entradas que me va a interesar a mí analizar, pues queremos ver cómo se comporta esta continuidad por trozos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, que ahorita ya lo voy a poner la definición formal, tenemos, por ejemplo, que se ve, obviamente aquí yo lo dibujo continuo, pero ya en una parte eléctrica, pues sería difícil dibujar estas cosas, estas pendientes infinitas, ¿no? Yo no puedo hacer que venga aquí mi señal y de forma inmediata se pase, si tengo, por ejemplo, un voltaje de 0 y acá un voltaje de 1, que de forma inmediata se pasa a un voltaje de 1, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí tengo estas discontinuidades. Más realmente lo que tendrías a lo mejor. Esto de aquí no sé qué pasó, ya se comportó aquí, acá otra vez no sé qué pasó, se comporta así. Y así lo que podría yo ir estudiando, ¿no? La cosa es que tengo estas discontinuidades, por eso es que me interesaría ver cómo caracterizo estas funciones y luego cómo ya las puedo estudiar, ¿no? Entonces, por esa razón nos interesa ver esta continuidad por trozos, ¿no? Entonces, déjenme lo defino, ¿no? Sí, rápido. Sí, en el intervalo alfa menor igual que t menor igual que beta, se puede una partición como alfa igual a t0 menor estricto que t1 menor, así nos seguimos, menor que tn igual a beta, de forma que se cumplan dos cosas, ¿no? Que es de lo que ya les platiqué ahorita, porque queremos que se cumplan dos cosas. Uno, f es continua en cada escala intervalo abierto ti menos 1 menor que t menor que ti. Y dos, ahorita lo regreso a la figurita para explicar esa parte. Y dos, f se aproxima a un límite finito a medida que lo que los puntos finales de cada subintervalo se aproximan. Van desde el subintervalo. Ya, sí lo dejo para explicarlo acá. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que queremos que se cumpla? Uno, que entonces en toda esta región sea continua, ¿no? Yo nada más tengo estos puntos muy, pues son finitos, el número de discontinuidades es finito, nada más aquí la tengo, ¿no?
Aquí entonces todo este intervalo va a ser continuo. Y luego lo que pedimos es que cuando nos vayamos aproximando, es decir, como por ejemplo cuando vayamos aproximándonos a este punto por acá o por acá, entonces, que sean exactamente esos los puntos finales, entonces que el límite sea finito, es decir, que no tenga ahí una que se diverge, ¿no? En este caso se ve que aquí el límite, para este ejemplo que les puse de 0 y 1, entonces el límite es 0 por acá y el límite es 1 por acá. Son valores finitos, no importa, ¿no? Entonces, es lo único que le pedimos para definir que la función es continua por trozos. Esto se le llama por trozos, o el piecewise que le llaman en inglés, ¿no? Digo, es que yo le llamo trozo, no sé, todavía también tengo dudas luego de esa traducción, pero es el piecewise, ¿no? Bien, otra de las formas que lo podemos escribir, en realidad ya lo que puse nada más lo voy a reescribir, pero para verlo de otra manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo teníamos definido en un intervalo. Pero entonces, por ejemplo, podríamos pensar que si t es mayor que alfa, podríamos tener entonces también esta continuidad, ¿no? Entonces, si f es continua en trozos en alfa menor o igual que t, menor o igual que beta, y si es continua en todo punto, se continúa en trozos en B, en todo punto. Entonces, en este caso, todo punto beta, sí, todo punto beta mayor que alfa, ¿no? Nada más lo estoy reescribiendo este intervalo, ahora nada más a decirlo como un intervalo abierto. Después del punto alfa ya es continua, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, se dice que f es continua en trozos para t mayor o igual que alfa, ¿no? Digo, es exactamente lo mismo, nada más que aquí lo ponemos ya para un intervalo abierto, ¿no? Si era continua en este valor y es continua para todo punto beta mayor que alfa, entonces podríamos decir nada más que es continua para todo t mayor que alfa. Exactamente lo mismo, ¿no? Y digo nada más para poner de nuevo el ejemplito que tenía allá arriba. Entonces lo que estamos pidiendo es que sea, por ejemplo, el caso más general, una cosa así, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, si yo quisiera calcular la integral, en realidad solo le quité puntos muy concretos. Entonces, como ya habíamos visto, bueno, o como recordarán, en Mate 1 habíamos establecido cuándo existe una integral, cuando el número de discontinuidades es finito, ¿no? Es lo único que le pedimos para que la integral exista. Entonces, la integral, o por lo menos déjenme termino esta definición, hacemos una transformación y ya el miércoles terminamos con estas cosas, ¿no? La integral de una función continua en trozos en un intervalo finito con discontinuidades finitas eh, es la suma de las integrales en los subintervalos.
Y ese creo que no hay mucho problema. Por ejemplo, en el caso pasado que teníamos, entonces podríamos poner que la integral de alfa a beta de f de t, de t, de t, es igual a la integral de alfa a t1. Estamos tomando aquí el intervalo abierto, estricto. O sea, no estamos considerando t1 de f de t más la integral de t1 a t2 de f de t, y así nos seguimos hasta la integral de tn-1 a tn. Bueno, de hecho ya sabemos que tn es beta de f de t, ¿no? Entonces, observen aquí, por ejemplo, como lo definí aquí y en el caso pasado, que en este caso tenemos definido el punto exactamente donde está el salto, yo lo definí. Pero no pasaría si no estuviera definido, ¿no? Si lo tengo aquí, un intervalo abierto en ambos extremos, también existiría, ¿no? Porque como les decía, bueno, como comentábamos, entonces lo único que le pedimos es que el límite sea finito, no importa si esos puntos no existen, porque son límites finitos, ¿no? Ahora, ya con esto podemos asegurar que las integrales existen, ¿no? Pero todavía no podemos asegurar la convergencia. El hecho de que la integral exista no quiere decir que sea convergente. Para ver esto, lo que se puede hacer es, bueno, por un lado, ver si podemos hacer la integral, ¿no? Si la función es simple, podemos calcular la integral. Si la integral no es fácil de calcular, lo que podemos hacer es por acotarla para ver cómo se comporta, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una función que siempre vaya por arriba de la función de nuestro interés y vemos que esa función más simple es convergente, entonces, por ende, la función con la que estábamos trabajando es convergente, que es lo que nos va a interesar, ¿no? Queremos que la función exista y que sea convergente para poder calcular las funciones, ¿no? Entonces, déjenme escribo nada más eso, ponemos el teorema y ya mañana vemos lo de, digo el mañana, el próximo miércoles, ya en particular vemos la transforma de Laplace, ¿no? Entonces, si f no puede ser integrado fácilmente en términos de funciones elementales, entonces no es fácil ver su convergencia, ¿no? Entonces, se puede opción más simple y ver su convergencia por comparación. Sí o no. Está, ¿no? De hecho, bueno, este es un caso muy común que se utiliza en las series, que si una serie no sabemos si es convergente, pues la podemos comparar con otra serie, ¿no? Entonces, bueno, ya déjenme pongo este último teorema. Lo platicamos nada más rápidamente cuál sería su demostración para no darnos mucho más. Y bueno, y ahorita comento otras cosas, ¿no? Si f es continua, en trozos, para t mayor o igual que a, y si la norma o el valor absoluto de f de t es menor o igual a g de t,
cuando t es mayor o igual que m. Si se fijan, tengo diferentes valores, ¿no? Tengo que es continua por trozos para t mayor que a, y tengo que se cumple este criterio de que son, espérenme, aquí le puse ya norma. No necesariamente es una función vectorial, ¿verdad? Que se cumple este criterio cuando t es mayor que otro valor m, y nada más para que no se vea que tiene que ser el mismo valor, con m positiva, y si en este caso la que nos interesa es ver cómo se comporta g, ¿no? Entonces, si la integral de m a infinito de g de t converge, entonces la integral de a infinito de f de t también converge. Por otro lado, si f de t, pues ya saben, ¿no? La contraparte, f de t es mayor o igual que g de t, que es mayor que 0, igual que 0, para t mayor o igual que m, y si g es divergente, integral de m punto de g de t diverge, entonces hay un punto de f de t también diverge. Aquí la demostración, digo, no es tan compleja, nada más tenemos que ver. Por ejemplo, tengo una función que un comportamiento que no sé, y yo lo único que aseguro es que después de determinado valor, bueno, no quedó tan bien, pero que después de determinado valor, ya siempre va por abajo de g, ¿no? Que esta fuera mi f, este es mi g. Entonces, a lo mejor esto es fácil de integrar, y entonces vemos que sí va a ser convergente, y entonces podemos tener un valor. Entonces, nada más es por comparación de áreas, no hay mucho problema. En este caso, por ejemplo, lo que más se acostumbra es utilizar estas funciones, por eso es que me interesaba revisarlas. Para acotar y ver cómo se comporta la función, podemos utilizar esta que ya sabemos que bajo cierto criterio converge, esta de aquí, bajo cierto criterio converge, y esta función de acá que también ya sabemos que bajo cierto criterio, si lo pusimos aquí, es convergente, ¿no? Entonces, esas son las que más nos va a interesar, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, vamos a utilizar más la exponencial. Sí, vamos a utilizar más la exponencial ya cuando empecemos a aplicar las transformadas de Laplace, porque como vimos, para las funciones diferenciales con coeficientes constantes, es común tener soluciones por exponenciales. Entonces, se presta mucho para esto, y lo único que queremos que ver es que todas sean acotadas y que todas las integrales sean convergentes. En este caso, bueno, ya lo apuntaré la siguiente, digo, ya lo veremos con calma en la siguiente clase. Decimos que son de orden exponencial, ¿no? Si son de orden exponencial, entonces siempre van a ir por abajo de una cierta exponencial con unas ciertas características, y podemos asegurar que sean convergentes, ¿no? Entonces, en la siguiente clase explicamos la transformada, que se me lo pongo aquí nada más para ponerlo de entrada, la transformada de Laplace, que van a ver que la transformada de Laplace es nada más un tipo de transformación. Sí. Sí. En matemáticas, en física, tienen muchos tipos de transformaciones que nos simplifican. Van a ver que, por ejemplo, la transformada, que supongo que ya también muchos a lo mejor la habrán comentado o la habrán escuchado, la transformada de Fourier es un caso particular de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace puede tener el número complejo completo,
La transformada de Fourier nada más tiene la parte compleja. Nosotros en este curso nos vamos a quedar nada más viendo o enfocándonos en la parte real para que sea más simple, pero podemos utilizar todo, ¿no? Existen muchas otras transformaciones, las voy a ver de pasada por los tiempos. Quisiera ver también ahí se me fue, la función gamma. Después, si quieren ver, pueden ver la función beta, que se hereda de la función gamma. La transformada de Fourier no creo que nos dé tiempo de ver, pero la convolución, que en realidad la convolución también va a ser importante para explicar todo esto que les estoy diciendo del sistema. Cuando metamos un impulso o una función al sistema y queramos ver su salida, en realidad estamos convolucionando la función de entrada con la función de respuesta del sistema. Entonces, al hacer esa comparación, nos da una salida, ¿no? Y es importante saber la salida para ver qué estamos esperando y cómo funciona nuestro sistema como tal. Obviamente, también tenemos que saber qué función tenemos que meter para saber cómo está funcionando nuestro sistema, porque, por ejemplo, en el ejemplo del tambor, si yo en lugar de dar un solo golpe, a ver cómo suena, empiezo a pegar muchas veces, yo no puedo estar seguro que lo que estoy escuchando del tambor es su respuesta real o es una respuesta que yo estoy provocando por cómo estoy metiendo mi impulso, bueno, mi señal de entrada, ¿no? Entonces, tenemos que ver exactamente cómo aplicar esa respuesta inicial, ¿no? Y le digo, esto es un ejemplo muy sencillo, lo que queremos ver con los diferentes ustedes busquen cualquier transductor y pueden buscar respuesta en Laplace de un termistor, ¿no? De un acelerómetro, de un diodo. El diodo, el fotodiodo tienen respuestas complejas, pero se pueden ver. Creo que es una respuesta en segundo orden, segundas derivadas de segundo orden para el diodo, ¿no? Que es de los difíciles. El fácil son los termistores o los de temperatura, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que se pueden trabajar con este tipo de funciones, ¿no? Entonces, bueno, revisamos bien estas transformadas integrales en general, enfocándonos en la transformada de Laplace, pero que veamos cómo se pueden ver todos estos tipos de transformadas. Y ya, empezamos a sacar unas transformadas. Digo, de aquí, bueno, quería hacer este paréntesis rápidamente, porque de lo que van a ver que compartí en el Classroom, van a ver ya unas tablas. Entonces, esas tablas son las que vamos a sacar algunas de ellas, nada más para que veamos de dónde salen, y ya después que las podamos ocupar, ¿no? Y esa va a ser, como les decía, la idea también, ¿no? De momento, por simpleza, por el tiempo también, nosotros lo llevamos al espacio de Laplace, ya lo definiremos esto, resolvemos la ecuación diferencial ahí y nos la regresamos. Para hacer el regreso, pues, podemos aplicar las tablas, ¿no? Si yo llegué a la solución que, por ejemplo, de la tabla que estoy viendo aquí, si llego a que la solución es 1 entre S, pues yo ya podría decir que mi solución va a ser una constante igual a 1, ¿no? Tengo mi escalón, por ejemplo, tal vez, ¿no? O así, ¿no? Si tengo que llegué a la solución k entre s cuadrada más k cuadrada, pues entonces yo sé que tengo una senoidal como función de como la respuesta, ¿no? Del sistema, ¿no? Y cosas así. Entonces, échenle un ojo a esas tablas. Puse algunas que está ahí. En realidad, hay tablas más grandes. Hay tablas también de inversas de transformadas de Laplace, pero ya con eso se ve una idea, ¿no? Entonces, la siguiente clase definimos la transformada de Laplace, vemos unas transformadas de cómo salen y empezamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales por el método de Laplace, ¿no? Como tal. Bueno, si no hay dudas de estos repaso, en realidad ahorita lo que nos quedamos fue de un problema que resolvimos y este repaso, que si no hay dudas del repaso, entonces nos vemos el próximo miércoles, ahora sí ya para ver como tal la transformada de Laplace. ¿Alguna duda? Ajá, dime. Ejercicio, ajá, sí. Sí, bueno, la ecuación característica, creo que pues no hay mucho problema, supongo, nada más es resolver la homogénea, las raíces de la ecuación. Esa es una ecuación de quinto. Sí, la de quinto grado, por ejemplo, quédense pensando, buscando por no me acuerdo si tú me lo habías preguntado, no me acuerdo ya quién me lo preguntó. Pero en ese caso, por ejemplo, como tenemos de quinto orden, pues busquen por el teorema del factor y el residuo una solución, ¿no? Probablemente les dé que sea 1, un menos 1 o algo por el estilo, ¿no? Entonces van bajando la complejidad de esa ecuación de quinto grado por ese teorema y luego ya
pueden resolverla más fácil, ¿no? O seguir por ahí, ¿no? A lo mejor todas las soluciones son simples y pueden encontrarlas por teorema factor y residuo, ¿no? Entonces, esa sería la forma de encontrar las raíces. Ah, bueno, y de ahí encuentran también el punto C. Coeficientes. Sí, exacto. Sí, también puedes usar división sintética, ¿no? Ya que tengas a lo mejor una sola raíz, una raíz que hayas encontrado, 1 - 1, alguna de esas, ya haces división sintética y a lo mejor se te simplifica muy rápido porque ya llegas a una ecuación simple, ¿no? Ah, sí, perdón, había perdido aquí. Tú nada más tienes que poner, por ejemplo, la suma. Aquí, bueno, todavía tengo aquí. Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, tú nada más dime cómo quedaría de t a la n. Bueno, lo voy a escribir aquí, no lo voy a poner todo, pero cuando tengas, bueno, es que ese i, me queda la duda de cómo lo estabas poniendo ahí, pero bueno, la cosa es que pongas así como en notación de sigma tu polinomio, para que sea fácil de trabajar, ¿no? Y ya tienes un polinomio de grado n o de grado por ahí así, ¿no? Tendría cosa de ver cuál es el n que te conviene tomar ahí, ¿no? El, el nu, ¿no? Estamos tomando nu. Sí, sí es para nu, ¿no? Cuando t es igual a t a la nu. Ajá, bueno, sí, ese es TI, ese NI era, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, es que pensé que era el índice, pero no. El índice yo lo estoy proponiendo ahorita. Sí, exactamente. Entonces, tú pones T, bueno, el exponente que sea, por una constante, C, CI, y bueno, y así la puedes trabajar de forma más fácil, ¿no? Y tú consideras, te digo, pero aquí el índice no te lo pongo explícitamente porque tienes que ver cuál te conviene, ¿no? Porque a lo mejor, de ahí viene a lo que estoy comentando. A lo mejor tú ya tienes a una cierto T, a una cierta potencia que está incorporada en las soluciones homogéneas. Entonces, a lo mejor tú tienes que considerar ahí o desconsiderar o ya ver que ya están incluidas en las soluciones de la ecuación homogénea. Entonces, sí, esa sería la única cosa que tienes que ver aquí, a dónde van los valores del polinomio que estás considerando, ¿no? Como solución. Sí, más o menos, sí, ajá, sí. Entonces, bueno, igual les pongo ahí a lo mejor, una ayuda en Telegram, ¿no? Pensando que ahí están todos. Si más o menos se les ocurre a todos cómo utilizar esta suma o no, bueno, les doy un ratito para que lo piensen, si no, ahorita les comparto algo en Telegram ya con una noticia más, bonita, ¿no? Y ya sería lo todo, ¿no? Ya con eso sacas la solución particular y ya tienes toda la solución de forma general, ¿no? ¿Alguna otra duda de la tarea? Digo, sí, sí está larga, la tarea sí está larga, pero más o menos creo. Ah, y también luego tienen con el 4 es similar al 2, ¿no? Que habíamos puesto, porque tienes un t a la menos gam. ¿Cómo aproximaciones a qué te refieres? O sea, por ejemplo, que si llegas a un seno, que pongas la serie del seno hasta cierto valor o algo por el estilo. Bueno, si quieres también lo que puedes hacer, mándame una foto de tu ejercicio, a lo mejor para que vean más claro qué es lo que, bueno, qué aproximación hiciste, si ya, a ver, déjame ver el primero que ya, primero, ajá, sí, ese. Ah, caray, si no, o sea, tú consideras por separado cada uno, ¿no? O sea,
utilizas, por ejemplo, porque ya ves que así se tiene que resolver este tipo de problemas. Primero tienes tu solución homogénea y luego lo calculas para la solución con la exponencial de lambda t. Luego, por otro lado, vas a tener tu t cuadrada por el coseno. Ah, y el seno, que se te da un término, bueno, una combinación lineal de la coseno y seno. Y luego, por otro lado, tendrías que considerar el coseno y el seno multiplicado por la exponencial, ¿no? Que ahí tendrías que meter algo porque ya consideraste una exponencial, ¿no? Entonces tienes que resolver esas tres ecuaciones y ya nada más juntarlas. Entonces no se me ocurre ahí. Sí, habría que checar. Si no, mándame la foto y veo ahí. Porque aquí nada más sería considerar los tres soluciones, que sí, te van a quedar muchos términos porque, pues, la exponencial, si ya tuviste una exponencial en el término homogéneo, pues aquí tendrías que multiplicar, ya sabes, por una t, ¿no? Entonces, te quedaría, digo, por ejemplo, no estoy seguro que sea así, 3t exponencial de lambda t. Esa sería una, ¿no? Luego te quedaría los términos que vienen por el coseno y el seno, que ya ves que siempre sale una combinación lineal, multiplicado por el t cuadrada, ¿no? Podrías poner todo el polinomio, t cuadrada por t, pero en principio ya estarían ahí considerados en el término homogéneo si llegaron a salir ahí, ¿no? Y luego la otra, que es una combinación lineal de la exponencial a la gamma t por el coseno de sigma por beta, ¿no? Entonces, ese es otro término porque ya tienes otra exponencial, ¿no? Ese es otro exponencial porque en una tienes lambda y en otro tienes la gamma, ¿no? Entonces, nada más sería considerar otra combinación de senos y cosenos por la exponencial, ¿no? Sí, esos van a aumentar, pero cuarto de millón, sí mándame tu resultado, supongo que lo hiciste en Maple o en alguno de esos, ¿no? Para sacar los 250,000 términos, pero en matemáticas sí. Mándamelo para ver y veo de dónde salen, pero sí, ¿no? O sea, sí salen muchos, pero no salen tantos. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no hay, bueno, más dudas, digo, bueno, fuera de digo, para no tener a todos aquí esperando y además porque, para visualidad, fuera de, bueno, de lo de Jonathan, que lo tengo que echar un ojo, si no hay más dudas, entonces ahora sí, nos vemos el próximo miércoles. Sí, no, es que 250,000 sí a mano es imposible, ¿no? Es así. Sí, si fuera ese resultado, y sí te lo paso que pongas en matemática. Pero mándamelo y lo voy viendo. Sale, ¿no? Nada, hasta luego para todas, para todos.